Buenas, en el día de hoy vamos a hablar acerca de los fármacos simpaticolíticos. Antes de entrar en el tema, es importante aclarar que en nuestro organismo existen una variedad de receptores adrenérgicos, que son un tipo de receptores al que se acoplan las catecolaminas como la noradrenalina y la adrenalina. Estas catecolaminas activan al receptor adrenérgico e inducen la estimulación del sistema nervioso simpático. Existen dos tipos de receptores adrenérgicos, los alfa y los beta. Los receptores alfa se subdividen o se subclasifican entre dos grupos importantes, alfa 1 y alfa 2. Los alfa 1 se unen a la proteína GQ y los alfa 2 se unen a la proteína GI. Por otro lado tenemos los receptores beta, que se acoplan a la proteína GS, con excepción del beta 2 y beta 3, que también tienen la capacidad de unirse a la proteína G1. GI. Fármacos simpaticolíticos son un grupo de fármacos heterogéneos con afinidad a diferentes receptores. Básicamente son antagonistas de los receptores alfa-adrenérgicos y de los receptores beta-adrenérgicos. Es decir, que son fármacos que bloquean la transmisión noradrenérgica también. Estos medicamentos son indicados para aquellos pacientes que presentan alteraciones en la presión arterial, pero también en los que tienen trastorno de ansiedad. Por lo que los efectos que tienen a nivel central incluyen prevenir el aumento excesivo de la tensión arterial, es decir, los cuadros de hipertensión, así como también actúan mediante los betabloqueantes y los agonistas alfa, evitando los cambios emocionales que se producen en los pacientes durante ciertos eventos traumáticos. Estos receptores, estos fármacos, se subdividen o se clasifican entre grupos importantes. Tenemos los fármacos simpaticolíticos antagonistas de los receptores alfa-adrenérgicos, los antagonistas de los receptores beta-adrenérgicos y los fármacos que bloquean la transmisión noradrenérgica. Dentro de los antagonistas de los receptores alfa-adrenérgicos encontramos los que son no selectivos, como los alfa 1 y alfa 2. Dentro de este están los irreversibles, y un ejemplo de eso es la fenocibenzamina, y los reversibles, que son la fentolamina y la tolacilosina. Además de este grupo tenemos dos grupos más, los antagonistas alfa 1, que son adrenérgicos selectivos, y podemos observar aquí un grupo de fármacos en ejemplo, y los antagonistas alfa 2 adrenérgicos selectivos, donde encontramos la yohimbina y la mirtazapina. Dentro de las propiedades farmacológicas generales de estos antagonistas encontramos el de la fentolamina, que bloquea tanto los receptores alfa 1 como los alfa 2, bloquean los receptores de serotonina, los canales de potasio, y además pueden estimular el músculo liso gastrointestinal. La praxosina tiene una afinidad 1000 veces mayor al receptor A1. La yohimbina es selectivo por el receptor alfa 2 y la fenocibenzamina bloquea tanto alfa 1 como alfa 2. Es un bloqueador irreversible e inhibe la recaptación de catecolaminas y antagoniza receptores de dopamina, serotonina, histamina y acetilcolina. Y bueno, también en el cuadro podemos observar otros ejemplos de medicamentos antagonistas. Los antagonistas alfa-adrenérgicos no selectivos más comunes son la fenocibenzamina, la fentolamina y la tolazolina. Por ejemplo, la fenocibenzamina tiene la biodisponibilidad por vía oral del 20 al 30% y se metaboliza ampliamente en el hígado. Su semivida es inferior a 24 horas. Por otro lado, la fentolamina tiene una metabolización en el hígado y también su semivida es de más o menos 19 minutos. La tolazolina se absorbe completamente por vía oral y se elimina por el riñón. Dentro de las reacciones adversas de los antagonistas alfa-adrenérgicos no selectivos, de manera general se tienen que pueden presentar los pacientes hipotensión postural, taquicardia refleja, arritmias e isquemia cardíaca. Dentro de las indicaciones terapéuticas de los medicamentos que hablamos ahorita, como la fenocibenzamina, tenemos que se utiliza en el tratamiento prequirúrgico del feocromocitoma, porque pues controla las crisis hipertensivas y prepara al paciente para la cirugía.
Por otro lado, la fentolamina también es un medicamento que se administra por vía intravenosa para controlar la crisis hipertensiva de este tumor del feocromocitoma. Y bueno, por último, la tolazolina se utiliza básicamente en el tratamiento de hipertensión pulmonar, eh, que se presenta en los recién nacidos cuando, bueno, ya se ha oxigenado al paciente a pesar de que se ha oxigenado y pues que ha recibido ventilación mecánica. Ahora les voy a hablar acerca de los antagonistas alfa-1 adrenérgicos selectivos. La principal acción que desempeñan los receptores alfa-1 implica la contracción del músculo liso. Produce la vasoconstricción de muchas venas, incluyendo las que se encuentran en la piel, en el sistema gastrointestinal, la arteria renal y las cerebrales. Las propiedades farmacológicas generales que se deben tener en cuenta son las siguientes. La primera es el bloqueo de receptores adrenérgicos alfa-1, inhibe la vasoconstricción inducida por catecolaminas endógenas. Esto nos da como resultado la caída en la presión sanguínea por la baja resistencia periférica. La segunda es la caída de la presión sanguínea. Se opone a los reflejos vasoreceptores, causando así el aumento de la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco, y también con ello la retención de líquido. Reflejos exagerados si el antagonista también bloquea los receptores alfa-1 en las terminaciones nerviosas simpáticas periféricas. Conduce cierta liberación de ciertas sustancias y una mayor estimulación de receptores beta-1 posinápticos en el corazón y diferentes células. Y por tercero y último tenemos la caída de presión arterial menor en decúbito supino que en erecto. Esto pues nos va a mostrar una notable si hay o no hay hipovolemia. También tenemos que tener en cuenta que el bloqueo de los receptores alfa-1 inhibe la vasoconstricción y aumenta la presión sanguínea. Este también, al bloquearlos, va a aliviar los síntomas de pacientes que tienen BPH. Resistencia a la salida de orina, pues dado a que la presión mecánica sobre la uretra, dado al aumento de masa muscular lisa y un aumento del tono muscular de la próstata y del cuello de la vejiga, pues estos antagonistas alfa-1 permiten la relajación del músculo liso y van así a disminuir la resistencia de la salida de la orina. Ahora, como ejemplo de los antagonistas alfa-1 adrenérgicos selectivos, tenemos como agente disponible la prazosin. La prazosin es un medicamento que se usa para tratar la hipertensión arterial y la enfermedad de Raynaud. Este pertenece a una clase de medicamentos llamados alfa-bloqueadores. Funciona a relajar los vasos sanguíneos para que la sangre pueda fluir más fácil a través del cuerpo. Teniendo en cuenta la farmacocinética de este medicamento, podemos ver que este se absorbe bien por vía oral y circulan unidos a proteínas plasmáticas, principalmente a la alfa-1 glucoproteína ácida. Se metabolizan ampliamente en el hígado y menos del 5 al 10%. Ahora, como ejemplo de los antagonistas alfa-1 adrenérgicos selectivos, tenemos como agente disponible la prazosin. La prazosin es un medicamento que se utiliza para tratar la hipertensión arterial y la enfermedad de Raynaud. Pertenece a una clase de medicamentos llamados alfa-bloqueadores. Funciona a relajar los vasos sanguíneos para que la sangre pueda fluir más fácil a través del cuerpo. Teniendo en cuenta la farmacocinética de este medicamento, podemos ver que este se absorbe bien por vía oral y circula unido a proteína plasmática, principalmente a la alfa-1 glucoproteína ácida. Se metabolizan ampliamente en el hígado y menos del 5 al 1% se elimina como fármaco inalterado en la orina y algunos metabolitos se eliminan por las heces y otros por la orina. Las reacciones adversas que podemos ver en este fármaco es el fenómeno de la primera dosis, que se caracteriza por la
hipotensión ortoestática y síncope, que aparece a los 30 o 90 minutos de tomar la dosis inicial, especialmente en personas de avanzada edad o en personas que han mostrado o desarrollado tolerancia a este efecto con el tratamiento prolongado. Las indicaciones terapéuticas que vemos son que se utiliza para el tratamiento de la hipertensión arterial, para evitar el riesgo de reacciones sincopales que pueden producirse con la primera dosis. Se recomienda empezar con una dosis baja de 1 miligramo por la noche. También puede disminuir la incidencia de vasoespasmos digital en pacientes con enfermedad de Raynaud. Como segundo ejemplo de los antagonistas alfa-1 adrenérgicos selectivos, tenemos como agente disponible la terazocina. La terazocina, al igual que nuestro anterior medicamento, también pertenece a la familia de alfa-bloqueadores. Es utilizado para aliviar los síntomas de la hiperplasia al momento de relajar los músculos de la vejiga y también los de la próstata. Disminuye la presión arterial al relajar los vasos sanguíneos para que la sangre pueda fluir de manera más eficaz a través de nuestro cuerpo. Teniendo en cuenta la farmacocinética de este medicamento, también es administrado por vía oral, tiene una semivida mucho más larga y puede durar de 18 a 36 horas. Dura mucho más y tiene una semivida más alargada que el medicamento expuesto anteriormente, lo que permite su administración de una dosis diaria. También es metabolizado en el hígado y se va a eliminar por medio de la orina. Las reacciones adversas que nos puede dar este medicamento son la incontinencia urinaria, las infecciones del tracto urinario y una trombocitopenia. Las indicaciones terapéuticas de este medicamento están indicados en el tratamiento de la hipertensión arterial y de la hiperplasia prostática benigna. Solo o combinados con otros medicamentos, reducen la obstrucción urinaria y también alivian los síntomas de la hiperplasia prostática benigna. Ahora vamos a hablar acerca de los antagonistas alfa-2 adrenérgicos selectivos. El receptor alfa-2 se acopla a proteína G. Este receptor es presináptico a diferencia de nuestro anterior receptor, los alfa-1, que era posináptico, incluyendo a efectos de retroalimentación negativa, es decir, a efectos de control sobre sustancias adrenérgicas como es el caso de la norepinefrina. Ciertas propiedades o características que tenemos que tener en cuenta al momento de utilizar estos antagonistas es que al momento de la activación de los receptores alfa-2 presinápticos, estos van a inhibir la liberación de NE en terminaciones nerviosas simpáticas periféricas. También, al momento de la activación de estos receptores en la región pontomedular del sistema nervioso central, estos nos van a ayudar a inhibir la actividad del sistema nervioso simpático y nos va a ayudar a la disminución de la presión sanguínea. También al momento de bloquear estos receptores con ayuda del medicamento ionivina, esto nos va a ayudar a aumentar la corriente simpática de salida y potenciar la liberación de NE de las terminaciones nerviosas, así logrando la activación de receptores tanto alfa-1 y beta-1 en el corazón, y también nos va a ayudar a el aumento de la presión sanguínea. En los lechos vasculares, ciertos receptores alfa-2 promueven la vasodilatación, estimulando la liberación de NO de las células endoteliales. También al momento de activar estos antagonistas, los lechos vasculares contienen receptores alfa-2 que nos van a ayudar a promover la contracción del músculo liso. Ahora, como ejemplo de los antagonistas alfa-2 adrenérgicos selectivos, tenemos como agente disponible la ioimbina, el cual es un medicamento que a dosis débiles es hipertensor y a dosis más elevada es hipotensor. Dilatador de los territorios vasculares periféricos, la vasodilatación incluida de los cuerpos cavernosos es la causante de la capacidad para mejorar la función sexual que pueden tener las personas en ciertos casos, o antes era utilizado para disminuir también el tejido adiposo.
Este es un antagonista competitivo no selectivo por receptores alfa-2 ubicado en la corteza de ciertos árboles. Ingresa fácilmente al sistema nervioso simpático para aumentar la presión arterial y la frecuencia cardíaca, mejora la actividad motriz y produce ciertos temblores. Se vence legalmente o se vende legalmente como suplemento dietario. Ahora hablaremos acerca de los antagonistas de los receptores beta-adrenérgicos. Teniendo en cuenta estos receptores, vamos a hablar ahora de las propiedades farmacológicas generales, teniendo en cuenta efectos cardiovasculares, efectos respiratorios y efectos metabólicos. Vamos a empezar ahora con los efectos cardiovasculares. Efectos de los beta-bloqueadores se producen sobre el sistema cardiovascular. Estos tienen poco efecto sobre el corazón de una persona sana en reposo, pero son muy activos en las situaciones de máxima actividad del sistema simpático, como por ejemplo durante el ejercicio o el estrés que puede presentar una persona. Ahora hablaremos acerca de los efectos respiratorios. Los antagonistas beta-adrenérgicos no selectivos bloquean los receptores beta-2 del músculo liso bronquial, lo que puede originar broncoconstricción en pacientes con asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El riesgo de broncoconstricción es más bajo con los antagonistas beta-1 selectivos o con los que tienen actividad simpático-mimética intrínseca. El ceriprolol, que posee efectos antagonistas parcial beta-2, es un fármaco prometedor para los pacientes con hipertensión arterial y pacientes que sufren de asma, aunque aún es escasa la experiencia clínica que se tiene acerca de este medicamento. Ahora vamos a hablar acerca de los efectos metabólicos. Ante una situación de hipoglucemia, las catecolaminas promueven la glucogenólisis y movilizan la glucosa, por lo que los bloqueantes beta, especialmente los no selectivos, pueden retrasar la recuperación en las situaciones de hipoglucemia que con frecuencia presentan los pacientes diabéticos tratados con insulina. Además, todos los bloqueantes beta atenúan los síntomas como lo pueden ser la taquicardia, temblor y nerviosismo, típicos de una situación de hipoglucemia, por lo que privan al paciente de una señal de alerta importante. Ahora hablaremos acerca de las propiedades farmacocinéticas de cada subtipo de antagonistas, empezando con los beta-adrenérgicos no selectivos, que son prototipo de los beta-bloqueadores, como por ejemplo el propanolol. Interacciona con los beta-1 y los beta-2, no posee actividad simpático-mimética y no bloquea los receptores alfa. Como ejemplo tenemos el propanolol, timolol y alodol. Pasamos ahora a hablar acerca de los beta-adrenérgicos con actividad agonista parcial. Estos fármacos producen mayor disminución de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial en reposo, por lo que podían ser más adecuados para los pacientes con tendencia a la bradicardia. Como por ejemplo tenemos el pinolol, se comporta como agonista parcial no cardioselectivo, por lo que depende del grado de activación simpática de cada tejido. Ahora, y por último, hablaremos de los beta-adrenérgicos selectivos. Estos van a tener como función bloquear receptores beta-1 cardíacos en mayor proporción que los beta-2 vasculares, o sea, son cardioselectivos. Como ejemplo, tenemos metonprolol, el atenolol y por último el nebivolol. Ahora hablaremos acerca de las propiedades farmacocinéticas, empezando con la absorción. Vamos a tener en cuenta que estos medicamentos pueden ser liposolubles o hidrosolubles. Vamos a empezar a hablar acerca de los liposolubles. Estos poseen buena absorción en el tubo digestivo, pero con poca disponibilidad, o sea, tienen un metabolismo de primer paso. Como ejemplo tenemos el propanolol.
es el más lipofílico y se absorbe en el tubo digestivo, pero con una biodisponibilidad solo del 25%. Y ahora hablaremos acerca de los hidrosolubles. Algunos de estos medicamentos no sufren metabolismo de primer paso, pero su absorción suele ser incompleta. Como ejemplo, tenemos el atenolol. Su absorción es incompleta y su biodisponibilidad puede variar de un 20% si se consume con alimentos. Ahora vamos a proceder a hablar acerca de la distribución y la eliminación de los bloqueantes beta. Este presentan gran volumen de distribución, penetran de forma rápida el sistema nervioso central, se metabolizan ampliamente en el hígado y los metabolitos se eliminan por la orina. Tienen una semivida de eliminación muy variable y no se relaciona con la duración de su efecto. Algunos se eliminan tanto por vía hepática como renal y los más hidrosolubles se eliminan por vía renal sin ser metabolizados. Podemos tener como ejemplo el bisoprolol. Tiene una semivida plasmática de 4 horas, o sea, es una semivida muy corta, pero su efecto es suficiente. Ahora procedemos a hablar sobre las reacciones adversas. La mayoría se produce como consecuencia del bloqueo de los receptores beta-adrenérgicos. Empecemos con el aparato cardiovascular. Las reacciones adversas que se producen en este es la bradicardia y la bradiarritmia. También la insuficiencia cardíaca aguda, el frío de las extremidades, el fenómeno de Raynaud, el agravamiento de los síntomas de angina, el aumentar el riesgo de arritmias y muerte súbita. Ahora la función pulmonar. Esta genera broncoconstricción grave en pacientes con asma y menos riesgo de broncoconstricción en pacientes con EPOC. Ahora, en el sistema nervioso central, esta puede causar fatiga, alteraciones del sueño, como lo pueden ser el insomnio y las pesadillas, y también la depresión. Y en otros organismos, las reacciones adversas que se pueden causar son el riesgo en pacientes diabéticos y también el aumento de los niveles de triglicéridos y el DLL, y también, en el caso de los hombres, difusión eréctil. Por otro lado, tenemos las precauciones y contraindicaciones. Dentro de las precauciones debemos tener en cuenta pacientes con hiperreactividad bronquial, claudicación intermitente, diabetes mellitus, miastenia grave, entre otras. Y en las contraindicaciones, en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva descompensa, shock cardiogénico, bradicardia grave, bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado y asma. Dentro de las interacciones que podemos encontrar, tenemos 3 importantes. Primero, los bloqueantes beta pueden presentar interacción de tipo farmacocinético o farmacodinámico con otros fármacos. Segundo, que la rifampicina, la fenotoína, la fenobarbital y el tabaco tienen la posibilidad de inducir las enzimas hepáticas y reducir las concentraciones plasmáticas de los fármacos que se metabolizan ampliamente en el hígado. Y por último, los antiinflamatorios no esteroideos o AINES tienen la posibilidad de minimizar el impacto antihipertensivo de los bloqueantes beta. Dentro de las indicaciones terapéuticas, debemos tener en cuenta las enfermedades cardiovasculares como la hipertensión arterial, la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca congestiva, las arritmias y pues dentro de otras indicaciones también debemos tener en cuenta el glaucoma de ángulo abierto, el control de los síntomas de hipertiroidismo, la profilaxis de la migraña, el control sistemático del temblor esencial benigno y ciertas disinencias. Fármacos que bloquean la transmisión noradrenérgica. Para comenzar tenemos aquellos fármacos que inhiben la síntesis de noradrenalina. Tenemos la metiltirosina, la cual inhibe la tirosina hidroxilasa, que es una enzima limitante de la velocidad de síntesis de noradrenalina y que por lo tanto resulta eficaz para disminuir el contenido de catecolaminas de las vesículas secretoras. Se utiliza básicamente en tratamientos como el feoxicromocytoma. Algunos efectos adversos son reacción alérgica, comezón, ronchas, inyección del rostro, dificultad para respirar, sangrados o moretones, que se presentan con suma facilidad. También tenemos a la carbidopa, inhibe la enzima que cataliza la conversión de 1-dopamina a dopa-descarboxilasa. Como no atraviesa la barrera hematoencefálica, inhiben la síntesis de dopamina a partir de levodopa a nivel periférico, por lo que se emplean para incrementar la eficacia de la levodopa
en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Eso se debe a que la levodopa es capaz de pasar la barrera hematoencefálica y así actuar allá dentro de la barrera hematoencefálica. Efectos adversos: anemia, trombocitopenia, pérdida de peso, disminución del apetito. Después tenemos a metildopa o alfa-metildopa, la cual es un agente antihipertensivo de acción central que inhibe la dopa descarboxilasa. Es un análogo de la dopa y es metabolizada a metildopamina, que a su vez es convertida en ametilnoradrenalina. Estos falsos neurotransmisores fueron almacenados en las vesículas de neuronas adrenérgicas, sustituyendo a la noradrenalina. Efectos adversos: sedación, mareos, aturdimiento, síntomas de insuficiencia cerebrovascular y hipotensión ortástica. Ahora continuaremos con los fármacos que se encargan de la inhibición del almacenamiento de la noradrenalina. Algunos fármacos de estos son la risparina, la guantenina y la hidroxidopamina, la cual es un derivado de disminución de los neurotransmisores debido a su acción tóxica sobre las terminales nerviosas. El mecanismo de acción es básicamente el bloqueo del transporte de noradrenalina y otras aminas a las vesículas sinápticas de las T adrenérgicas o B secretoras en células cromafinas. Por ejemplo, tenemos como efectos adversos la depresión de serotonina y dopamina cerebrales. También tenemos fármacos que inhiben la liberación de noradrenalina, tales como fármacos como la guantenina, la cual es eficaz en la reducción de la PA de la presión arterial, la bretilio, tratamiento de arritmias ventriculares resistentes a otros fármacos, y la clodina y desmedotomina, la cual disminuye el tono simpático. Estas básicamente basan su mecanismo de acción en penetrar en la terminación noradrenérgica y se acumulan en ella sustituyendo a la noradrenalina. Los efectos adversos son pérdida de reflejos simpáticos, ortatismo.